Muy buenas tardes a todos. Bendito sea Dios por otra oportunidad más de estar compartiendo aquí de la palabra de Dios en Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Sin tanto preámbulo, les comparto el día de hoy una oportunidad que tuve de predicar en el púlpito de la congregación donde yo me reunía. Este estudio tan interesante sobre la Pascua, el Pesaj, que es la forma en que los judíos celebran hasta el día de hoy, desde la antigüedad, la liberación del pueblo judío de Egipto, cuando vivían en esclavitud. Y todos estos detalles que están aquí descritos, quisiera que le pongan tanta atención porque tiene un gran significado para nuestra relación con el Señor Jesucristo. Veamos lo que a continuación se describe en esta predicación. Por cierto, aprovecho el comercial, ¿verdad? Nosotros deseamos que toda la congregación asista a la escuela bíblica, a la escuela dominical, porque la verdad ahí se pueden ver y analizar y extenderse con estudios, y se puede interrumpir al maestro y preguntar y retroalimentarnos mutuamente, etcétera, ¿no? Y esto fue algo que presenté en la escuela bíblica y hoy le pedí permiso al pastor para hacer este montaje y que fuera parte del estudio del día de hoy, amén. Pero antes que eso, quiero que vayamos a la palabra del Señor y hacer una oración por lo que el Señor tiene para el día de hoy, amén. La palabra del Señor básicamente la tenemos en Mateo 26, 28. Yéndonos a ese tiempo cuando el Señor ya eran los últimos días de su ministerio, cuando ya iba a ser entregado, y coincide con el tiempo que tradicionalmente los cristianos celebramos en estos días, la Semana Santa y los preparativos de Pascua y todo esto, ¿verdad? Mateo 26, 28 dice la palabra del Señor: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mis hermanos, precisamente esta palabra nos lleva a esos momentos en que el Señor ya se encontraba ahí en el umbral de esos últimos días. Pero vamos a poner en las manos del Señor este estudio. Vamos a rogarle: Padre, muchísimas gracias, Señor, por este privilegio de tener aquí en este momento, Señor, y exponer tu hermosa y bendita palabra, Señor, y este estudio, Señor, para comprender el entorno de todo lo que sucedió en estos días, mi Dios. Te rogamos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tú nos ayudes, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté aquí y nos use como instrumentos, que abran nuestros oídos espirituales y que abra nuestros labios, Señor, para que tu palabra sea expuesta con toda claridad y con toda edificación para tu pueblo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Bendito seas. Amén y amén. Bien, mis hermanos, como decíamos, este es el escenario que se encontraba en ese instante. Y yendo poquito analizando los pasajes en los diversos evangelios, en este caso en el libro de Lucas, en el capítulo 22, hay un pasaje que también nos detalla ciertos momentos que complementan unos con otros los evangelios, amén. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, en los versículos 7 y 8, nos dice la palabra del Señor: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id y preparadnos la Pascua para que comamos.
En torno a eso, precisamente, mis hermanos, tuve el deseo de preparar esto y tener la imaginación de qué significa preparar la cena la cena de Pascua, qué significa y cómo cómo hace el pueblo hebreo y ustedes saben que es un pueblo que se rige con tradiciones y que las ha mantenido por miles de años realmente. Y me di la tarea de analizar, investigar, y fue cuando me encontré con esos instrumentos que les decía, que dije, bendito sea Dios que el Señor los puso en nuestras manos, de mi esposa y mí, y podemos compartirlos aquí. Y lo que pretendo es tratar de explicar brevemente cómo es que hacen estos preparativos y en esa escena que vemos de Lucas 22, qué significó y qué es lo que hicieron, cómo el Señor les ordenó a sus discípulos que hicieran los preparativos para la Pascua, amén. Y a la hora de investigar me encontré con muchos detalles. Realmente tenemos un Dios de orden, y por cierto que esta es la temática que la iglesia está siguiendo este año. ¿Cuáles son los aspectos de la personalidad de Dios? ¿Cuáles son los atributos? ¿Cuáles son las características que podemos ver en la personalidad del Dios viviente a quien nosotros estamos sirviendo? Y una de ellas que es un Dios de orden, un Dios detallista que ha puesto en el pueblo, en su pueblo y en su iglesia, amén, tantos detalles que son importantísimos. Y a la hora de investigar esto me encontré cosas muy interesantes. ¿Qué es lo que hace el pueblo judío para preparar la cena de Pascua? Y pues, como el pastor explicó hoy en la mañana, toma días los preparativos. De hecho, es en el mes de Nisan, el mes Nisan, y en el día 14 es la cena más importante, que para el pueblo hebreo definitivamente es una cena como puede ser en Estados Unidos el Thanksgiving, como puede ser en México o en otros pueblos la cena navideña, donde toda la familia se reúne, viajan de distintos lugares y se reúnen todos y comparten y tienen el mejor evento del año, el más importante. Y para el pueblo hebreo, este día 14 del mes de Nisan, esa es la fecha más importante donde se reúne toda la familia y comparten. Y aproximadamente es un escenario más o menos similar. Preparan las mejores galas y todos se reúnen para compartir. Y parte de los preparativos, para que nos tomemos una idea, no les tomó unas horas, unas 3 o 4 horas. Yo antes me imaginaba que cuando el Señor mandó a los discípulos, a Pedro y a Juan, a que hicieran los preparativos de la Pascua, yo dije, bueno, ¿qué les habrá tomado un tiempo? Unas 4 horas, tal vez limpiar y acomodar y ya. Pero no, el pueblo hebreo inclusive empieza lo más intenso de los preparativos el día anterior. En el día anterior, el pueblo hebreo hace una limpieza de su casa, pero tiene un gran significado espiritual también, porque es el preparativo de limpiarse a sí mismos. Entonces, simbólicamente lo que hacen es que en su casa buscan por todos los rincones, por si acaso encuentran algún tipo de plan, algún tipo de pan o algún tipo de elemento que tenga harina leudada, es decir, harina con levadura. Y entonces se ponen a buscar por todo, la cena, por refrigerador y por todos los rincones de la casa, por si encuentran panes, cereales o pastas, o sea, tantas cosas. Entonces, lo que marca la tradición de ellos es que reúnen todos estos, todos estos alimentos, y lo que hacen en forma ortodoxa, se puede decir, los destruyen en fuego, es decir, los queman para que sea destruido. Y es una forma de decir, nosotros nos limpiamos del pecado, destruyéndolo por fuego. Esa es una forma simbólica que ellos hacen
en este preparativo y ellos le llaman a limpiar de hametz. Hametz viene siendo este pan leudado, estas harinas leudadas y esos preparativos desde el día anterior y limpian, preparan la loza, preparan los manteles y todo lo que vaya a hacer. Y en una familia hebrea tradicional vemos algunas mesas de 20, 25 personas y imagínense todo lo que debe significar y cuántas personas intervienen. Y entonces los elementos ahorita los voy a explicar cada uno de ellos, pero quiero explicar algo muy importante que preparan desde el día anterior, que es el pan sin levadura. Y el pan sin levadura es un ejemplo, es una muestra, nada más. Yo no lo preparé un pan sin levadura, pero nada más quise hacer una representación física aproximada de cómo se presenta, ¿verdad? De hecho, cuando el hermano, el guardatemplos que me estaba ayudando aquí a montar, dice, oh, yo lo he visto y sí, efectivamente es cuadrado y son de un tamaño mayor. Sí, yo quise hacer una representación aproximada de esto. Ellos preparan el pan sin levadura, pero en su tradición del pueblo hebreo, en su tradición, ellos cuentan 18 minutos desde el momento en que la harina la ciernen y está ahí preparada, pero desde el momento que le ponen el agua a la harina y empiezan a preparar la masa y utilizan una especie de rodillos de acero inoxidable, porque para ellos es muy importante que este instrumento no tenga ningún tipo de contaminación, ningún tipo de impureza. Entonces lo preparan y lo aplanan con estos rodillos de acero inoxidable y lo aplanan y lo meten al horno hasta que ya está en un estado aproximado como lo que vemos aquí, en forma irregular, o sea, no es completamente uniforme, pero así, a la hora de investigar yo y ver videos y documentales, se presenta aproximadamente así, obviamente de mayor tamaño, pero esta es una simple representación, ¿verdad? Lo preparan desde el día anterior, todo esto. Y los matzá, que se llama, que es el pan sin levadura, que viene siendo el pan que en la antigüedad sucedió cuando el pueblo hebreo tuvo que salir de Egipto. Tuvieron que hacer un preparativo súper rápido porque ya tenían que salir. Entonces quedó el pan que tradicionalmente preparaban ellos, les quedó así, de esta manera más o menos, porque con el corto tiempo que transcurrió, apenas pudo haberse tostado con el sol o algo así, y es como quedó realmente. Entonces, para el pueblo hebreo es un elemento importantísimo que preparan desde el día anterior. Generalmente en la cena de Pascua, que de hecho el nombre de este ceremonial se llama el Pesaj. El Pesaj viene siendo todo el elemento desde el preparativo del día anterior. Y este Pesaj, en este Pesaj preparan 3 panes, como les decía, de mayor tamaño, pero preparan 3 panes y tiene un significado también conforme a la tradición hebrea, conforme a la palabra también, y representa, lo ponen por separado en 3 compartimentos, de un manto especial blanco, todo debe ser blanco, y representa a los patriarcas del pueblo hebreo, ¿sí? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces son tres panes, los cuales los parten y se comparten entre ellos. Pero los otros elementos importantes son 6 bocadillos diferentes, y si se dan cuenta, este instrumento que se llama kiara en hebreo, tiene, si ustedes cuentan aquí, son 6 espacios distintos,
y en cada uno tienen un bocadillo que tiene un gran significado espiritual en el pueblo hebreo. Le pedí por aquí al hermano que nos pusiera una fotografía, de favor, Rubén, una fotografía que representa ya servido esta kiara con todos los elementos. Si se dan cuenta, uno de los elementos importantísimos es una pieza del cordero. ¿Ven? Entre ellos también hay hierbas amargas que recuerda los tiempos de amargura que sufrieron durante el pueblo, otras hierbas más agradables, más dulces, inclusive un huevo cocido es parte de los elementos que utilizan ahí, etcétera. Todo esto tiene una gran simbología. Entonces, al momento de que nosotros nos vamos aquí a la palabra de Dios, nos podemos imaginar todo lo que significó los preparativos que les ordenó a los discípulos que hicieran para esa cena tan importante. Y vamos a continuar aquí en la palabra de Dios en el mismo libro de Lucas, capítulo 22, versículos, vamos a ir en los versículos del 13 al 16. Dicen, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua con todos los detalles como más o menos lo explicamos en este momento. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con ellos él, los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Sin duda, mis hermanos, el Señor Jesucristo, desde que era niño, que había sido instruido en la palabra de Dios y en las tradiciones hebreas, sin duda él había todos los años participado en la cena de Pascua, y como vemos conforme a la palabra de Dios que inclusive peregrinaban a Jerusalén a participar ahí de la Pascua. Y entonces el Señor participó en tantos años y durante su ministerio obviamente también lo participó junto con sus discípulos en los otros 2 años anteriores, pero en este año especial él tenía en su corazón algo, un deseo hermoso. Cuánto he deseado tener este momento con ustedes, compartir con ustedes esta cena, estar con ustedes y compartir el pan, porque era el momento más importante, era el momento en que ya iba a ser entregado el Señor. Otro elemento muy importante que nos encontramos, la sencillez y la humildad del Señor. En el libro de Juan, en el capítulo 13, vemos cómo el Señor sorprendió a todos y cada uno de los discípulos. Se levantó en el momento de la cena. Dice el versículo 4, Juan 13, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Allí, mis hermanos, el Señor tuvo un acto humilde delante de ellos, y Él, siendo el rey de los judíos y para nosotros siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él tuvo ese acto humilde y encorvó su cuerpo para humillarse y empezar a lavar los pies de cada uno de los discípulos. Los sirvió, y uno por uno, como un acto de amor, limpiándoles a cada uno. Inclusive tenemos en este pasaje de Juan 13 como Pedro se rehúsa a que le laven los pies. Señor, siendo tú el rabí, Señor, siendo tú nuestro Señor, ¿cómo es posible que yo no voy a permitir que me laven los pies? ¿Y qué le respondió el Señor? Pues si no te lavo los pies, entonces no tienes parte en el reino de Dios. Señor, entonces sí, lávame hasta los pies y la cabeza y las manos y todo el cuerpo.
¿Por qué? Porque era un acto importantísimo donde el Señor tenía que mostrarles una lección primeramente de amor, una lección de humildad. Quien quiera servir, quien quiera ser el más importante dentro del reino de los cielos, tiene que ser el que sirva a todos los demás. Y Él puso la muestra, el ejemplo en ese momento, y eso fue un acto importantísimo de los momentos de esa cena que estaba compartiendo con ellos el Señor. Y es ahí donde volvemos en nuestro primer versículo que veíamos, en Mateo capítulo 26. Cuando llegó la noche, se sentó en el versículo Mateo 26, 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí, mis hermanos, es una ordenanza importantísima para la iglesia. Una de las dos más importantes ordenanzas que nos ha dado el Señor, y una de ellas viene siendo el bautismo, que tenemos que ser obedientes todos para ser bautizados en agua, porque es parte de las ordenanzas que dio el Señor. Y esta otra, que es la cena del Señor, donde participamos espiritualmente nosotros con Él, porque donde dos o más estamos reunidos en su nombre, ahí está en medio de ellos. Y cuando nosotros, mis hermanos, partimos el pan y tomamos la copa, estamos participando junto con Él espiritualmente, como lo fue en ese momento que estuvo con sus discípulos. Mis hermanos, este pasaje, por supuesto que tiene una gran bendición en nuestras vidas y un gran significado. En primer lugar, mis hermanos, el partimiento del pan, el gran significado. Este es mi cuerpo, dice el Señor, que por vosotros es partido. Para mí, cuando apenas empezaba a conocer de las cosas de Dios, así como está descrito en español, traía un poquito, me lastimaba un poco este acto, decía yo: Señor, entonces quiere decir que nosotros partimos tu cuerpo, nosotros lastimamos tu cuerpo, nosotros laceramos tu cuerpo con nuestros pecados, con nuestras faltas, con nuestra desobediencia. Y traía un dolor en mi corazón el decir: Señor, me siento mal de que te hemos lastimado a ti, Señor. Y eso era lo que esta palabra me transmitía. No me quedaba muy en paz. Pero ya después, analizando y estudiando, yo trataba de comprender más y yo decía: ok, ya después llegué a comprender, que por causa de vosotros fue partido. Entonces yo decía: Señor, entonces por causa de nosotros tu cuerpo fue entregado, Señor. Tu cuerpo fue partido, fue castigado, Señor, por causa de nosotros. Y ya no decía: ok, nosotros lo partimos, no. Entonces, pero sí fue por causa de nosotros. Entonces, todavía había cierto momento de culpabilidad en mi ser, pensar y reflexionar en esto. Hasta que más adelante, analizando y escudriñando la palabra del Señor,
Mis hermanos, muchas veces en nuestro idioma español es un tanto limitado, ¿verdad? Y la palabra en español, como nos es presentado, algunas veces no nos da con toda la claridad, pero hay que escudriñar las escrituras, hay que ver versiones diferentes y hay que aplicar la teología y estudiar el lenguaje original para comprender más todavía. Y estamos llamados a escudriñar las escrituras y a conocer cada vez más. Y como les decía, para eso la escuela dominical, el instituto bíblico y tantos herramientas que la iglesia pone en favor de nosotros para que seamos instruidos y seamos, veamos por medio de estudios el crecimiento del conocimiento de las cosas de Dios. Entonces, escudriñando yo las escrituras, viendo ya un tanto el lenguaje original y viendo una de las traducciones en inglés, me dio mucha más claridad. Entonces, después de analizar, dije, wow, qué interesante lo que me está mostrando aquí el Señor. Porque así como yo había comprendido en un principio, si dijera que por nosotros materialmente hayamos partido su cuerpo, hubiera dicho aquí la palabra del Señor, is made by you. La palabra by you es decir, por físicamente nuestras manos. O bien, si hubiera sido por nuestra causa, hubiera dicho en inglés, because of you. Pero no, me encontré esto maravilloso, que la palabra del Señor dice, for you. Es decir, en favor de nosotros, mis hermanos. En beneficio de vosotros. Y el sacrificio del Señor fue en favor y en beneficio de nosotros. Su cuerpo fue entregado, su cuerpo fue partido, pero trayendo una consecuencia de beneficio con nosotros. Y entonces vino esa parte de revelación tan importante, que cuando nosotros hacemos esa conmemoración cotidianamente en la iglesia, que se parte el pan y se comparte con todos, y hacemos esta ordenanza tan hermosa donde el pastor nos ministra esta parte, tiene dos elementos, como siempre lo hemos visto, el pan y el vino. Son dos elementos que tienen un gran significado. Y en este caso el pan significa el sacrificio que él hizo el Señor por nosotros. For you, como dice la investigación que había hecho yo, for you, es decir, en favor de nosotros, el sacrificio, amén. Pero en acto seguido, porque son dos momentos, y en el siguiente acto, cuando tomamos la copa, es el nuevo pacto. Y es el momento como si el Señor hiciera con nosotros, mira, aquí está. Vamos a brindar, vamos a hacer este pacto. Mis hermanos, esto es el gran significado de esta ordenanza que el Señor ha dado en favor de nosotros. Y nosotros, precisamente conscientes de todo esto, tenemos que disfrutar ese privilegio de participar en la cena del Señor, mis hermanos, porque Dios nos dio las ordenanzas. Dios es un Dios de orden, y todo lo que fue escrito, todo lo que fue señalado por medio de las ordenanzas desde el pueblo antiguo, fue un significado para este tiempo, para este momento en que la palabra de Dios es compartida a todas las naciones, y que ha venido la salvación al pueblo que no era el pueblo hebreo, que no era el pueblo judío, que no era el pueblo escogido, mis hermanos. Y precisamente hoy por la mañana que analizábamos y estudiábamos en el estudio del día de hoy, veíamos cómo el pueblo hebreo en ese tiempo de esta última cena, el pueblo hebreo fue endurecido el corazón de ellos para que lo rechazaran, para que rechazaran la salvación. Y en ese momento
que era necesario. Entonces, el pacto vino a favorecernos a todas las naciones, a todo el pueblo de cualquier país que no era ya el pueblo hebreo. Y vino este beneficio en favor de todos y cada uno de nosotros. Entonces tenemos un Dios maravilloso, grandioso, misericordioso, que vino a entregar su vida por cada uno de nosotros, mis hermanos. Y aquí, volviendo a este pasaje de Mateo 26, en el versículo 30, que dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y este himno no especifica aquí claramente. En el tradicional del pueblo hebreo, ellos cantan el Talihim, que viene siendo los salmos 115 al 118 en este tipo de actos, pero aquí dice: hubieron cantado el himno, específicamente el himno, no dice cuál, pero cantaron el himno al finalizar. Y yo me puse a buscar y no es preciso, pero no es precisamente eso, pero quise buscar una representación para que tuviéramos nosotros la imaginación que significa cómo habrá sido ese himno que cantaron en ese día los discípulos. Le pedí a mi hermano que por favor nos compartiera un video de un canto hebreo, y por ahí este canto tiene la traducción en español también, para que significamos donde el pueblo hebreo le ruega a Dios misericordia. Vamos a poner atención a este canto que le pedí a mi hermano que nos lo compartiera.
Imagínense, mis hermanos, en ese momento que era la última cena, que el Señor ya iba a ser entregado. Generalmente el pueblo hebreo tiene cantos alegres y se caracteriza por ser un pueblo alegre, pero en ese momento había algo especial. En ese instante que terminaba la cena, uno de sus cercanos discípulos ya lo estaba traicionando. Ya estaba preparándose con las autoridades de los judíos para ir a prenderlo. En el corazón de Dios era el momento esperado, el momento tan especial. Era la última cena, era el momento último donde Él ya se estaba despidiendo de ellos. Y entonces el himno que cantaron era un himno que traía melancolía en todos ellos, y en el corazón de Dios había ese momento. Horas después sabemos los acontecimientos. Fue entregado, fue juzgado, y en el momento que el Señor estaba siendo juzgado, nosotros humanamente podemos tal vez sentirnos lastimados. Y si le preguntamos al Señor: Señor, cuando te estaban traicionando los que algún día te estaban gritando en favor tuyo, Hosana, el hijo de David, Hosana, el rey de reyes, pero al día siguiente te estaban traicionando y te estaban entregando y estaban diciendo: crucifícale. Nosotros en nuestro corazón podemos sentirnos lastimados, y al momento de preguntarle: Señor, ¿qué sentías tú en ese instante cuando te estaban juzgando, cuando te estaban rechazando? Pero en el corazón de Dios había algo diferente que lo que nosotros podemos sentir. En el corazón de Dios Él tenía puestos los ojos en cada uno de nosotros, mis hermanos. Estaba puesto el corazón de Él en todas las naciones. Estaba puesto el corazón en ti, en lo individual. Y eso es lo que podemos ver en el corazón de Dios. Los pensamientos de Dios son completamente distintos a los de nosotros. Y ese era el momento, y esa era la cena más importante. Y en eso fuimos recordados el día de hoy, mis hermanos. Y vamos a darle gracias a Dios por este estudio y esta palabra, pero más que nada darle gracias por comprender cada vez más lo que significó esta gracia que nos tiene aquí de pie a nosotros, para que con este mismo corazón salgamos allá, mis hermanos. Muchas personas todavía no conocen esa gracia. Muchas personas todavía no conocen la necesidad que tienen en su interior. No lo comprenden aún, porque aún su corazón está endurecido. Pero nos ha llamado el Señor a esa comisión para llevar esa palabra de esperanza y de salvación a sus vidas. Gracias, Padre Santísimo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos edificados, Señor, por todo lo que tú has puesto delante de nosotros. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Y gracias por ese privilegio de poder llevar tu palabra a tantas personas que no te conocen aún, Señor, porque tu propósito debe ser cumplido. Gracias, mi Rey, Señor. Esta hora, mi Dios, somos despedidos de este lugar, pero más no de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por este momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Después de haber analizado y de haber escudriñado todos esos elementos de la Pascua judía, el Pesaj, que por cierto en este año se celebra precisamente el día 27 de marzo, que
que es el día en que oficialmente el pueblo hebreo va a celebrar esta cena que describimos anteriormente. Y espero que ahora conozcan más a detalle cómo se lleva a cabo. Así es que damos muchas gracias a Dios por este estudio y por esta palabra. Y sigamos atentos para continuar con nuestros estudios en esta serie tan importante. Vive la pasión intensamente en Semana Santa, en Shabbat, seminarios bíblicos, para estudiar profundo la palabra de Dios. Estemos atentos porque la semana próxima, con el gran favor de Dios, vamos a detallar el gran significado del nuevo pacto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Y pues vamos a seguir deleitándonos con esta pasión de la Semana Santa. El próximo sábado a las 5 de la tarde, con el gran favor de Dios. Muchas gracias por su atención y Dios los bendiga muy abundantemente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.